Hoy es un programa en el que estamos analizando mucho, primero el derecho internacional, pero la normativa, ¿sí? Las normativas que parten de la Constitución para abajo, de la pirámide jurídica, la cúspide para abajo, y cómo eso reglamenta, regula, ordena la vida en sociedad. Y eso nos afecta a todos, ese orden, desde nosotros periodistas, comunicadores, hasta el guardia de seguridad del estudio, hasta el presidente de la Nación. Estamos en comunicación telefónica con Carlos Rosansky, ex juez de la Cámara Federal. Doctor, ¿cómo le va? Chipi Merino desde Tucumán los saluda. Buen mediodía para usted. Hola, buen día, Chipi, un gusto. Hola. Ahora sí, Carlos, no te recibe aquí en el piso. ¿Me escuchaste bien vos? Sí, perfectamente. ¿Cómo Perfecto, estás? doctor. Un gusto para mí. Un gusto, el gusto es todo nuestro. Gracias por esta entrevista, por acceder a hablar con nosotros aquí desde Tucumán. Y le decía, ¿no? Las preguntas que son puntas de lanza y que exceden la subjetividad, pero que tienen un ordenamiento legal que usted lo conoce mejor que nadie y nos puede ayudar a responder la siguiente pregunta. ¿Hay causas, hay elementos desde lo jurídico para plantear la posibilidad de un juicio político contra el presidente Javier Gerardo Milei? Sí, sí, de eso no cabe ninguna duda y son cientos porque tienen que ver desde el primer día que asumió la presidencia. Cada una de las medidas, o la casi totalidad de las medidas, violan las leyes, violan la Constitución. Y desde ese punto de vista, obviamente cualquiera de esas medidas, así como sus dichos sobre temas centrales, como la educación pública, etcétera, al ir en contra de la Constitución Nacional, por supuesto que son causales de juicio político. Excelente. La sensación, por lo menos lo que uno va palpando en el ambiente, en lo que tenemos hoy por hoy, en la foto de Argentina, de los ciudadanos argentinos, es como que no se termina de reaccionar a algunas cuestiones, digo, desde el negacionismo hasta impulsar decretos o normativas contrarias a lo que dice la Constitución, hasta la desnacionalización de recursos estratégicos, bienes naturales, privatización de empresas públicas. La sumatoria de elementos abarca por todos lados y pareciera ser que aún no pica en la sociedad ese bichito de entender lo que está en juego. Justamente pasa por ahí la cosa. Es de tanta dimensión la brutalidad, la violencia, la insensibilidad, la falta de empatía, tiene una dimensión tan grande que no ha habido todavía una reacción adecuada de parte de la población nuestra, me incluyo. Por supuesto con mayor responsabilidad en la dirigencia, pero este hombre con su gente, con su grupo brutal, absolutamente incalificable, crearon una realidad paralela, Chipi. Entonces ellos lograron votos con esa realidad paralela, le hablan a esa realidad paralela y actúan para esa realidad paralela, destruyendo todo lo otro que somos todos nosotros, es la mayor parte de la población, incluidos muchos de sus votantes. Exactamente. Doctor, sabe que dentro del ámbito de la salud nosotros la semana pasada tuvimos la posibilidad de dialogar con el inmunólogo tucumano, el doctor Alfredo Miroli. Se viralizó por todos lados la entrevista y hablábamos, por supuesto, del dengue. Y acá hay otro elemento que, digo, tiene un correlato directo con lo que está pasando al día de hoy. En Tucumán se confirmó la muerte de otras dos personas a causa de dengue. La situación a nivel país, más de 300.000 casos, por lo menos los diagnosticados, los que ya hay un testeo que dice, bueno, sí se trata de dengue, multiplicado por la cantidad de personas que no van a los efectores de salud, pero también están cursando la enfermedad, quizá con sintomatología leve, lleva a un total abandono o a entender que hay un total abandono de la salud pública. Y acá hay otro elemento, ¿no? Digo, lo sumo también al apartado de todas las cuestiones que veníamos hablando sobre el accionar de Milei y en cuanto a la función pública que él está cumpliendo, en cuanto al abandono de la salud pública, como otro elemento, doctor. Pero tampoco cabe duda alguna, pero ninguna duda, y doy un ejemplo mucho más sencillo. Le ha quitado medicamentos a personas con enfermedades graves, como por ejemplo el cáncer, ¿sí? Eso solo es una brutalidad es indefendible, ¿se entiende? Sí. Por supuesto que el abandono que significa no solo lo que están haciendo con el dengue, sino con la salud pública de toda la población.
porque si se le restan medicamentos, si se le destruye su salario, que no van a poder comprar ni siquiera comida, el involucramiento de la salud pública es elemental, están destruyendo la sociedad. El problema es que si no hay un contexto donde eso se pueda discutir con seriedad y en profundidad, ellos van a seguir destruyendo desde ese lugar paralelo. No sé si se entiende. Sí, totalmente, totalmente, doctor. Quiero volver a la temática del juicio político, pero quizás desde una base hasta podría ser elemental, ¿no? Pero para explicarle por ahí a los que nos están viendo, y capaz que no lo manejan no solo desde el concepto, sino desde las formas. ¿Qué tendría que pasar? ¿Cómo se tendría que dar el proceso de juicio político? ¿Qué involucra en el paso a paso, doctor? El juicio político requiere una iniciativa, que es una denuncia, un pedido de juicio político que se hace en la Cámara de Diputados. De hecho, que hemos hecho hace más de un mes un pedido por dos cuestiones que tienen que ver con el gobernador de Chubut, las dos imágenes que ustedes recordarán que el presidente difundió. Una respecto de los 4 periodistas adultos en ropa interior y debajo una niña con el rostro del gobernador de Chubut. ¿Recuerdan ustedes? Sí, señor. Bueno, esa es una. La otra es el gobernador de Chubut con rasgos de una persona con síndrome de Down. Ambas cosas, que son absolutamente aberrantes desde todo punto de vista, está presentado y está hoy en la Comisión de Juicio Político. Entonces, volviendo a la pregunta, lo que requiere es una iniciativa determinada, pero sobre todo, su nombre lo indica, requiere una decisión política. A ver, si los diputados de cualquier partido, de cualquier partido, una diputada o un diputado que no considera que la difusión de la pedofilia, que la discriminación hacia personas con discapacidad, que el quitarle remedios a pacientes oncológicos, si esas cosas no son consideradas graves y motivo de juicio político, entonces tenemos que apagar la luz e irnos a otro planeta, Chipi. Totalmente. No quiero desprenderme de la cuestión económica, en la generalidad, digo, de la temática de lo que es la economía argentina al día de hoy, y entendiendo también el impulso directo que las decisiones de corte económico, de política económica, le ha dado Javier Milei a la crisis que se está viviendo, crisis en todos los sectores, generalizada. Quiero tratar de entender, en toda esa maraña de armado económico de los liberales libertarios, la importancia, no entender, sino de explicar la importancia también de la figura del peso, de tener una moneda propia, que todo parece indicar que está la noción de caminar a una dolarización de la economía, de perder total y absolutamente la soberanía de una moneda propia. Otro elemento más, digo, es la sumatoria de elementos, de disparadores para posibilidades de juicio político. Ahí tenés otro elemento. Sí, lo que pasa es lo siguiente. Primero, que la dolarización es imposible, pero esta gente nos lleva a nosotros a la discusión del tema de la dolarización. Esto que a mí me interesa que quede claro. Bien. Ellos van llevando a la sociedad e incluso a los dirigentes de la política a discutir cada una de las barbaridades que hacen, cuando en realidad hay que mirarlo en perspectiva. No tratar de encontrarle una lógica a una persona como Javier Milei, que está absolutamente desequilibrado mental, porque no nos vamos a equivocar, vamos a perder mucho tiempo tratando de encontrar una lógica que no hay, no la vamos a encontrar, es un violento, es un hombre que tiene un desequilibrio mental importante y la política no lo está queriendo afrontar eso. Ese es un tema también muy grave en mi opinión personal. Doctor, hablábamos a lo largo de estas décadas de recuperación democrática, de vuelta a la vida democrática en el país, de que Argentina, desde el lenguaje político y social, si se quiere, había desarrollado ciertos anticuerpos en contra de intentonas que tenían que ver con golpear la puerta de los cuarteles y un pasado trágico que ha tenido nuestro país en torno a las dictaduras militares. Pero, sin embargo, nos damos con que hay una decisión política tomada del Ejecutivo Nacional, pero que va emanando a todas las áreas, que vamos a pensar en un organigrama de la presidencia, bueno, a todas y cada una de las áreas, que va a entorpecer los crímenes de la dictadura, que también, insisto, lo quiero traer como otro elemento, es ese negacionismo directo, pero ya desde la práctica, desde accionar para entorpecer las causas.
Sí, además es explícito porque hace pocos días también desmantelaron lo que tiene que ver con el aporte Claro. que se hacía desde el Ministerio de Defensa a las causas por delito de lesa humanidad. Pero yo insisto con el contexto. Es obvio que esta gente está queriendo la impunidad de los genocidas porque ellos tienen una ideología afín a los genocidas. El problema es que el avance de ellos no va a frenarse si no se lo analiza lo que están haciendo en la dimensión real que tiene. Repito, hay un presidente de la nación con un desequilibrio mental completamente incompatible con el ejercicio de su función y no hay una dirigencia política que le ponga el nombre que corresponde. Esto es un problema mayor porque la historia ha demostrado que mientras no se afronte la realidad de lo que está sucediendo y se acepte entrar en discusiones laterales, como puede ser cada una de las causales, que por supuesto hay que conversarlas y hay que ponerlas en un papel, yo no digo que no. Lo que estoy diciendo es que hay cuestiones básicas, como la salud mental del presidente, que no están siquiera en discusión. Eso es una cuestión muy importante porque desde esa insalubridad es que él está tomando las medidas y se rodea de gente que no está lejos de eso. Pensemos en Bertie Venegas Lynch diciendo que hay que alambrar los océanos, si es que estamos buscando locura. La verdad que por momentos, no por momentos, no, es un continuo en realidad, desde las declaraciones, pero lo más preocupante, por supuesto, como bien lo marca usted, doctor, las acciones de gobierno, es imposible no, cuanto menos llevarse la mano a las sienes y frotarse sin poder entender todo esto. Ahora, lo escuchaba recién, doctor, y esto sí es un pedido de apreciación personal, de su lectura sobre por qué no hay una reacción generalizada de los sectores activos de la política con representatividad electoral en marcar esto que está diciendo usted, porque salvo a cuentagotas, algún caso excepcional, no hay una respuesta generalizada que marque justamente esto sobre, lo vamos a definir como cierta insanía mental por parte del presidente. Ahí hay que hacer una diferenciación entre aquellos sectores representativos que se suman al desastre que está haciendo el gobierno de Javier Milei, de los cuales no vamos a esperar absolutamente ninguna reacción. Está claro eso. Totalmente. Estamos hablando casi todo el PRO y por supuesto la minoría que representa la Libertad Avanza. Y del otro lado hay una mayoría, a mi entender, yo estoy convencido que hay una mayoría, de una ciudadanía que piensa distinto, que sí está en condiciones de poder hablar sobre estas cosas y querer que esto se termine lo antes posible. El problema es que el nivel de manipulación que ellos vienen llevando adelante, que lo inició Mauricio Macri en sus 4 años de gestión, no lo inventó Milei. Milei lo que hace es llevarlo a la práctica de una manera más rápida, pero se está realmente aplicando metodología que incluso tampoco la inventó Mauricio Macri. Estamos hablando de la inspiración nazi de Goebbels con sus 11 principios, recuerdan ustedes, de la mentira y la reiteración de la mentira, etcétera. Son mecanismos de manipulación muy fuertes que por ahora están haciendo efecto en la buena gente. Pensemos, por ejemplo, Chipi, que Argentina es uno de los países que tiene la mejor legislación del mundo en materia de protección de derechos. La protección de derechos humanos de la Argentina la tienen, en teoría, pocos países del mundo. Recordemos que está en la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 22. Las convenciones sobre derechos humanos. Esto lo digo porque no tenemos un problema de falta de leyes. Para nada. Tenemos todas las leyes. Y agrego una cosa más que puede dar a discusión. Una parte importantísima del Poder Judicial son gente decente. Totalmente. Por supuesto que hay gente inmoral e indecente y que son delincuentes, ya lo sabemos, y algunos de ellos todavía están en sus cargos, muchos de ellos. Pero la mayoría no. El problema es que esa mayoría todavía tampoco está entrando en contacto con lo que hay que hacer. O bien porque no se lo piden. Ustedes recuerden que hemos tenido en los últimos 3 meses fallos más que interesantes de buenos jueces, jueza Martina Fons, por ejemplo, federal, que han frenado los avances por las leyes laborales que está violando este gobierno, pero hay que ampliarlo eso. Necesitamos que la Corte Suprema tome una decisión sobre el DNU.
que es uno de los peligros más grandes que tiene Argentina en este momento, y lo dejo planteado, es otorgarle facultades extraordinarias al presidente de la Nación. Mm. Porque, Usted sabe, sí, sí. ojo con eso, ojo con Sí, eso. totalmente. Usted sabe que justamente ha sido de un tiempo por acá quizás el elemento unificador de todos los programas, por lo menos en el caso nuestro, en este Multimedios, tratar de poner sobre la mesa de debate. No voy a decir partir de lo que nosotros pensábamos, que claramente posicionados en cuanto a la inconstitucionalidad, cuando uno piensa en el 70-20-23, pero cuando piensa en la ley ómnibus también, sino poner sobre la mesa la posibilidad de que se debata y que el que nos ve, el que nos escucha, trate de entender, ¿no?, por qué nuestro posicionamiento. Nosotros partimos de eso, nosotros pensamos así, es inconstitucional esto que se está haciendo, a Milei le cabe la figura del juicio político y tratamos de explicarlo y tratamos de que por lo menos el debate esté instalado. Y en esos debates que vamos dando, en esa, si se quiere, lucha de sentido que vamos dando, vamos librando, doctor, hoy hablábamos de lo que pasó en Ecuador y del derecho internacional y de un clima en Hispanoamérica caldeado. Desde México para abajo, digo México con un proceso electoral que va a enfrentar el cambio de mandato, la salida de AMLO del poder y a ver quién es el nuevo presidente o presidenta de México, pasando también por todas las naciones, quizás las más venidas para Sudamérica, también con un caldo de cultivo de un clima de convulsión social. Y en medio de todo eso, la presencia del Comando Sur, el vuelo entre gallos y madrugadas del presidente a una base militar, en un encuentro en el que suena el himno nacional de los Estados Unidos de América, en un encuentro en el que el ministro de Defensa no sabe las letras del himno de Malvinas. Todo va de la mano, ¿no? Y en ese elemento, doctor, también quiero pedirle su análisis desde lo que representa, ¿no? Esta presencia militar norteamericana, este cambio de época, este paso adelante en las relaciones carnales que ya excede el concepto de relaciones carnales con los Estados Unidos, que excede el consenso de Washington y nos pone de cara en este momento histórico con un montón de bemoles del vínculo con Estados Unidos. Pero eso es lógico que suceda. ¿Qué mejor que tener un presidente como Javier Milei? ¿Qué puede ser mejor para el Comando Sur? El problema es que es proporcional, directamente proporcional. A mayor avance del gobierno de Javier Milei sobre las libertades individuales y de todo tipo en la República Argentina, mayor interés va a haber de parte, en especial de Estados Unidos y por supuesto el Comando Sur, en avasallarnos y acompañar ese grado de entrega que está teniendo Milei. Lo que pasa es que eso requiere una respuesta que no se está produciendo, y ahí yo te preguntaría, al día siguiente de ese viaje relámpago, absurdo, disfrazado del presidente de la Nación, ¿hubo algún tipo de denuncia en ese sentido? Bueno, no hay reacción, y yo insisto, necesitamos analizar las razones de la falta de respuesta, porque es el primer camino para poder encarar y para interpelar. Hay que hablar con los legisladores y preguntarles qué les pasa. Recordemos, por ejemplo, el gobernador de Chubut, cuando decía con dolor, con tristeza, lo que sentía por el agravio a las personas con discapacidad que había hecho el presidente de la Nación, en la cara de él, con la cara de él, ¿sí? Estamos hablando de un presidente de la Nación que tiene influencia en 2.800.000 personas que lo siguen. Estamos hablando de las redes de Twitter. ¿Y qué hace ese gobernador? Después quiere entrar en un diálogo con el presidente de la Nación. Eso también es un síntoma muy, pero muy grave. Porque si el ofendido termina queriendo negociar con el ofensor, estamos en problemas mucho más graves. Ahí también hay que poner un poco el acento a ver qué pasa con los gobernadores, en mi opinión personal, ¿no? Perfecto. Doctor, le queremos agradecer este diálogo. La verdad que da para quedarnos muchos más minutos dialogando, hablando, pero por sobre todas las cosas tratando de entender desde el ordenamiento legal, desde los conceptos legales, el momento, la realidad, pero por sobre todas las cosas, digo, las respuestas fundadas a la pregunta con la que hemos arrancado el diálogo. Si hay material suficiente para hablar de un juicio político al presidente Javier Gerardo Milei. Ha sido un gusto, doctor. Le mandamos un abrazo enorme a la distancia. No, un gusto para mí. Abrazo para ustedes. ¿Sí?